en donde hay una actitud del corazón que no se preocupa por el perdón de Dios. Nunca quiere el perdón de Dios para andar en el camino del Señor. Aquí es un desprecio que el hombre presenta. Los fariseos, hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 9:24, lo voy a leer aquí. Mire, originalmente 9:24. Dice la palabra de Dios. Mateo 9:24. A ver. Bueno. Aquí vemos nosotros donde nuestro Señor Jesucristo le trajeron a un sordo mudo, a uno que estaba mudo. Y dice la palabra de Dios que le expulsa. Acá en el versículo 32 de Mateo 9 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, ¿sí? Acuérdense que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Ellos, los fariseos, decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, por Belcebú, Jesucristo echaba fuera los demonios. La obra del Espíritu Santo de Dios en la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo la obra, pero ellos blasfemaron al Espíritu Santo, despreciaron con insolencia la obra de Dios por medio del Espíritu Santo y dijeron que Jesucristo echaba fuera los demonios por medio del príncipe de los demonios, por medio de Satanás. Fueron irrespetuosos al carácter de Dios y a la obra del Señor que estaba haciendo en la tierra. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Una actitud del corazón que no se preocupaban por el perdón que necesitaban, que el Señor les quería dar. Desprecio de ellos. La única manera, hermanos, de no blasfemar contra el Espíritu Santo es recibir el sacrificio de Jesucristo también. Cuando se le predica el Evangelio por medio de las redes sociales, por medio de la obra personal, que hay una forma solamente de ser salvos, de ir a la gloria del Padre, que es a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros al poner su vida como ofrenda en olor fragante que satisface la santidad de Dios Padre en ese sacrificio que era puro, que era sin contaminación, que era sin mancha, que era una sangre derramada, pura, divina de la persona de Jesucristo. Cuando predicamos el perdón y el arrepentimiento, y hay personas que desprecian el mensaje, que son insolentes e irrespetuosos y que no quieren tomar en cuenta la obra de Dios que quiere hacer en sus vidas, y toman esa actitud en su corazón, que no se preocupan por su perdón. La única forma, hermanos, ese pecado no puede ser perdonado, puesto que no quieren venir a la voz del Espíritu Santo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Estos fariseos cometieron ese pecado. Ellos
Su levadura de ellos, de la hipocresía, hermanos, los arrastró a muchos otros pecados más, a la envidia que le tenían a nuestro Señor Jesucristo, a la malicia que ellos tenían, lo ponían a prueba. El Señor Jesucristo habló mucho de la hipocresía. En Mateo capítulo 6 y el versículo 2 dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Mateo capítulo 6 versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Mateo capítulo 6 versículo 16: cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque demudan sus caras y sus rostros para mostrar a los hombres que ellos ayunan. En Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos del Señor. El hipócrita solo honra de labio. Mateo capítulo 23 dice la palabra de Dios aquí. Mire cómo dice Mateo 23. Jesucristo habló mucho de la hipocresía. Ese pecado abunda, hermanos. Entonces Jesús habló, dice, escuche bien, a ver si lo tengo aquí. A ver si lo tengo aquí. No lo tengo, pero lo voy a leer. Lo voy a leer en Mateo 23:1. Dice así, Mateo 23:1. Dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Fíjate qué preocupado estaba por la enseñanza de los 12, de los discípulos, de sus seguidores, de los que se entregaron al tiempo completo para ser instruidos en este seminario móvil, por decir así. Recibían enseñanza y practicaban lo que enseñaban. En todos los seminarios, hermanos, que tú conoces, te encierran por más de 3 años para estudiar día con día completamente. Pero había tiempo para salir a practicar lo que te están enseñando. Así como Cristo Jesús mandó a sus 12 a predicar, a sanar enfermos, a sanar dolencias, a expulsar demonios, a predicar, a enseñar. Y con los 70 lo mismo es el sistema de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los que enseñan la palabra de Dios. En la cátedra de Moisés, cuando dice, hermano, era una silla donde se sentaban los rabinos. Esa es la cátedra de Moisés. Era de piedra esa silla. Ahí se sentaban. Era la costumbre de enseñar sentado en el tiempo bíblico de Cristo, ¿sí? Y le dice el Señor allí, en esa cátedra de Moisés, donde se sientan los escribas y los fariseos: todo lo que os digan los fariseos y los escribas, dice, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Eran maestros y daban la enseñanza de lo que el pueblo debía de hacer. Y eran cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Sabe qué? Aquí Cristo Jesús está diciendo: no dejen que la ley de Moisés pierda su autoridad ante ustedes,
debido a estos hombres perversos, debido a estos hipócritas. Por eso está diciendo, todo lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo. Que no pierda valor la palabra de Dios, pero tengan cuidado con ellos, que dicen y no hacen. Mentirosos, hipócritas, fariseos, líderes espirituales, conocedores de la palabra de Dios. La acusación contra líderes religiosos también puede ser aplicado a la actualidad, como si la esencia del cristianismo es un conjunto de reglas, y esos son como cargas pesadas. Así, hermanos, ellos imponían cargas pesadas. Si nosotros estamos predicando de no amar al mundo, de no seguir la corriente del mundo, estamos hablando primeramente a los que han nacido de nuevo. Le estamos hablando a los que han recibido el perdón de sus pecados. Le estamos hablando a los que tienen el poder del Espíritu Santo. Le estamos hablando a aquellos que se están llenando con el poder de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos del Evangelio y del poder de la palabra de Dios, con la oración y añadido el Espíritu de Dios en poder, va a ser el Señor que por obra de gracia nosotros podemos practicar la santidad progresiva. Vamos a poder practicar la justicia, vamos a poder practicar la honestidad, la amabilidad y todo lo que es bueno. Si no eres nacido de nuevo, no se te puede imponer una carga. Los fariseos no eran salvos, pero sí imponían cargas pesadas. Déjame decirte que dice Cristo Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Mi yugo es ligero. No van a sentir mi yugo pesado. ¿Saben por qué? Porque antes de que diga llevad mi yugo, dicen: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí y laven sus pecados. Esa carga de pecado que traen la ley y el poder del pecado, la esclavitud y la ayuda de los demonios para oprimir al hombre, toda esa carga, primero vengan a mí para ser librados. Y después mi yugo va a ser ligera, mi carga va a ser ligera, pero con la ayuda del Espíritu de Dios y su palabra. Los fariseos no decían, pero no hacían. Aquí el Señor empieza a confrontar el legalismo de los fariseos, donde ellos les imponían esas cargas de la ley de Moisés a las personas, rechazando a Cristo. Y comienza a decirle el Señor en el versículo 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes y no dejan entrar a los que desean entrar. Versículo 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, un religioso, que no le dan el evangelio de Jesucristo, que solo se preocupan por llevarlo a las aguas del bautismo sin haber sido nacido de nuevo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra y los hacen 2 veces más. Dice: hijos del infierno, igual que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 23, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo, están llenos de injusticia. Fariseo ciego, limpia primeramente lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 29, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Legalistas. Y Cristo Jesús, hermanos, se preocupó mucho para enseñarle a sus discípulos sobre este pecado. El pecado de la hipocresía. El pecado de la hipocresía te impide fortalecerte en el Señor para servirle y para conocer su perfecta voluntad. La hipocresía también te aleja de la palabra de Dios. La hipocresía, hermanos, te arrastra a la avaricia. Sí, porque miren, aquí, hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo en el versículo allí de Lucas 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El money, el dinero, la herencia. ¡Ey! Lo quiero a la mitad, ya, Señor, dile a mi hermano, dile. Sí, eso está diciendo aquí. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En ese tiempo de Jesucristo, hermanos, en el pueblo hebreo tenían la ley de Moisés. Y la ley de Moisés enseñaba que el hermano mayor tenía que recibir la herencia. Sí, recibía 2/3 de la herencia y el hermano menor recibía 1/3. Pero este muestra su avaricia, dice: dile que mi hermano que parta conmigo la herencia. Sí, el Señor se negó aquí rotundamente a emitir un juicio en un caso como este. Cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez, Él no vino como un juez, sino vino como Salvador. La próxima vez sí vendrá como juez, porque el Padre le ha dado toda la potestad para juzgar, dice Juan capítulo 5, versículo 22. Pero a raíz de este incidente, mira cómo el Señor en su enseñanza va involucrando todos estos pecados que los discípulos se deberían de apartar, los líderes de la avaricia, de la hipocresía de la avaricia. Ahora ya entra la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es un deseo excesivo e insaciable de posesiones, más allá de lo necesario, más allá de lo que tú necesitas para supervivir, para sobrevivir. Es una acumulación con intención de atesorar. Y como quieres atesorar, hay un afán desmedido de amontonar para adquirir dinero, para adquirir propiedades. Es un deseo desordenado en el líder. Es una acumulación desmedida y que lleva a las personas a descuidar otras áreas de su vida. Le está enseñando a sus discípulos para que no
cuiden el área de su vida espiritual, porque el Señor les tenía una gran comisión a ellos. Y no solo a ellos, sino también a los miembros del cuerpo de Cristo. Bernabé no era apóstol, pero también Dios tenía un plan perfecto para él. Silas no era un apóstol, pero sí Dios tenía un plan para él. Y así podemos ver a muchos discípulos, en este caso, a todos los que decimos que creemos en Jesucristo y entendemos totalmente que no tenemos que jugar con el pecado, ni acariciar el pecado, ni permitirlo en nuestras vidas, sino honrar al Señor con nuestra obediencia para ir y descubrir su perfecta voluntad y su llamado para cada uno de nosotros. Aquí le dijo de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice Jesucristo: tú que tienes un deseo desmedido de acumulación, con intención de atesorar, e inviertes tiempo más de lo que tú necesitas para vivir. Jesucristo le habla a sus discípulos, a ellos, y les dice: la vida tuya no consiste en la abundancia de los bienes que tú posees. Ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre, después que es avaro, después que ya acumuló, ¿sí?, él tiene mucha dificultad para desprenderse de algún valor que tiene para ayudar a otros. El hipócrita, el que no se preocupa por santificar su vida y crecer espiritualmente, que ya abandonó la palabra de Dios, que no la desea como niño recién nacido para crecimiento, y que ni siquiera le gustó la benignidad del Señor, como dice Pedro, esa persona, hermanos, se tira a la avaricia, al afán, abandona la obra de Dios. Y después de eso, que ya acumuló y ya invirtió mucho tiempo en ello, toda su vida, ¿cómo le cuesta desprenderse de algo para un necesitado, para un misionero? Le duele, porque ese es su tesoro, eso es lo que ocupa su corazón.